En el libro del Génesis, al mencionar el paraíso se dice: salía de Edén un río que regaba el jardín, y de allí se partía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, el segundo Gijón, el tercero se llama Tigris y corre al oriente de Asiria, el cuarto es el río Éufrates. Tomó Yahvé al hombre y le puso en el jardín de Edén para que lo guardase. El Antiguo Testamento se refiere así a la tierra que los griegos llamaron Mesopotamia, esto es, la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí se asentarían pueblos y culturas rivales que, sin embargo, a partir de Sumer, alumbraron una de las civilizaciones más antiguas. En efecto, la invención de la escritura por los sumerios en torno al año 3000 significa el paso hacia la historia escrita, cuya memoria se recogió en combinaciones de signos con forma de cuña, conocidas como escritura cuneiforme. Fueron los escribas y sacerdotes quienes fijaron nombres y escribieron aquellas crónicas que permiten descifrar hoy la historia de Sumer, tantas veces plasmada sobre los propios relieves y esculturas. Las primeras obras sumerias son las figuras de alabastro halladas en los templos y conocidas como orantes por llevar en las manos una ofrenda. El esquematismo de sus ropas y anatomía contrasta con la expresividad del rostro, donde la abierta mirada se convierte en insondable enigma. Por otra parte, los relieves representan una crónica viva de cuanto sucedió entonces, tanto por la acción escenificada como por la leyenda que le acompaña, según se ve en la estela de Ur-Nanshe, rey de Lagash. El monarca, siempre de mayor tamaño, aparece con su mujer, hijos y séquito, en el que no falta el copero, seguramente para celebrar el inicio de la construcción de un templo, a juzgar por los ladrillos que lleva el soberano sobre la cabeza. Pero fueron la paz y la guerra el tema más frecuente en estos relieves del tercer milenio antes de Cristo, en los que, al tiempo que se narran los grandes acontecimientos de la historia política, se dieron los primeros pasos de la historia del arte y de ahí su extrema importancia. Efectivamente, la guerra y la paz vuelven a representarse en el llamado estandarte de Ur, hecho a base de lapislázuli e incrustaciones de concha de nácar. En una de sus caras, con un claro sentido narrativo y en varios registros superpuestos que se leen de abajo a arriba, desfila el rico botín apresado al enemigo. Mientras, en la parte alta se celebra una fiesta en la que el rey y su corte comparten bebida, escuchando a una cantante y un arpista. Este bello y delicado instrumento coincide en todo con los hallados en la ciudad de Ur, y hasta la reciente guerra de Irak se custodiaban en el Museo de Bagdad. Las ciudades-estados de Sumer sucumbieron en la segunda mitad del tercer milenio ante el empuje arrollador de Sargón de Akkad. Sus descendientes ampliaron los límites geográficos del imperio acadio hasta el Kurdistán, con campañas militares como la que recuerda la célebre estela de Naram-Sin. Allí, en opinión de André Parrot, vencedores y vencidos escenificaron una primera versión del cuadro de las lanzas de Velázquez.
Sin embargo, antes de terminar aquel milenio, se produjo una fuerte reacción neosumeria. Fue entonces cuando se construyeron los colosales zigurats, como el de Ur, con ladrillos secados al sol o cocidos, dando lugar a una imagen que viene identificándose como la bíblica Torre de Babel, cuyo esquema aterrazado se repetirá en la futura arquitectura religiosa de Mesopotamia. En este periodo acadio se multiplicaron las efigies de Gudea, señor o patesi de la ciudad de Lagash. Son obras hechas en diorita, en las que la bella dureza del material pulimentado se identifica con el refinamiento de un poder fuerte y sin fisuras, como fue el de Gudea y su hijo Ur-Ninghirsu. Sus imágenes debieron de tener igualmente un carácter votivo, estando dedicadas a distintas deidades, según relatan las inscripciones que les acompañan. Su fuerte complexión, la concepción cerrada y prieta de la escultura, así como la ausencia del menor movimiento, tienen algo de eterna plegaria ante un dios ausente. Por el contrario, esta relación con la divinidad se hace patente en el llamado Código de Hammurabi, rey de Babilonia, labrado en una piedra de extrema dureza, como es el basalto negro, y conservado hoy en el Museo del Louvre. Este código fijó en el siglo XVIII a.C. la primera colección legislativa de la historia del derecho, que se inicia con estas palabras: entonces Anum y Enlil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para que proclamase en el país el orden justo. Dentro del arte mesopotámico, y de acuerdo con los continuos cambios políticos y militares que hacen de estas tierras una historia entretejida con el dolor y la guerra, destaca el capítulo correspondiente a Asiria. Su periodo más interesante terminó con la caída de Nínive en el 612 a.C., y en su haber se encuentra el palacio de Sargón II en Khorsabad, con sus entradas custodiadas por toros alados de rostro humano y muros revestidos de bajorrelieves en alabastro. En esta línea son igualmente inolvidables los relieves del palacio de Asurbanipal en Nínive, cuyo hieratismo descriptivo, pleno de silenciosa tensión, contrasta con las movidas escenas de caza de los relieves del palacio de Nimrud, la antigua Kalu, que mandó construir Ashurnasirpal II en el siglo IX a.C. En este campo, las imágenes de animales como la leona herida quedarán para siempre en nuestra retina como una de las obras más sobresalientes de la historia del arte. Aquella herida fatal parecía anunciar la sufrida por el propio imperio asirio ante la coalición de babilonios, escitas y medos que dieron lugar a una segunda edad de oro de Babilonia. Es entonces, en el siglo VI, cuando Nabopolassar y Nabucodonosor reconstruyeron la ciudad sobre el río Éufrates que atravesaba Babilonia como un canal interior. En sus fuertes murallas se abrieron 100 puertas, según escribe exageradamente Heródoto, destacando la más cercana al palacio dedicada a la diosa Ishtar, hoy reconstruida en Berlín. Su decoración en cerámica vidriada y polícroma enfatizaba el arranque de la vía de las procesiones
que terminaba en el templo del dios Marduk sobre un formidable zigurat. Pero lo que más llamó la atención de viajeros, soldados e historiadores fue el verdor de los árboles que asomaban por encima de las altas murallas de Babilonia como un espejismo. No era otra cosa que los míticos jardines colgantes con los que Nabucodonosor quiso mitigar la nostalgia del paisaje que vio crecer a la reina Amiotis, hija del rey de los Medos. Para ello se dispuso de suelo artificial sobre una estructura de pilares y bóvedas de ladrillo con un perfil escalonado. El agua se subía por un procedimiento de poleas, de tal forma que por caída se regaba el jardín de especies arbustivas y arbóreas cuya impermeabilización se aseguraba con betún. Surgió así una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que sin embargo conocería una vida muy corta. En el año 539, Ciro de Persia entró en la ciudad y allí terminó su hegemonía. Comenzaba entonces el último episodio político y artístico de esta tierra, el arte persa, en el que confluyen muchos de los rasgos que caracterizaron hasta entonces el arte mesopotámico. Los palacios o apadanas de Persépolis y Susa, en Irán, unidos a los nombres de Darío y Jerjes, señalan el final brillante de este imperio, coetáneo al arte clásico griego que sucumbió ante la llegada de Alejandro Magno, el vencedor de Darío III. Poco después, el mismo Alejandro decía adiós a la vida en la milenaria ciudad de Babilonia. Es muy conocida la definición de Egipto como don o regalo del Nilo, según escribió el historiador griego Heródoto. Y es que efectivamente el río Nilo viene a ser la líquida columna vertebral de una cultura cuyo arte e historia se identifican de modo muy especial con su marco geográfico. Baste decir que el Nilo, al igual que separa el desierto oriental del occidental, señala también la divisoria entre la vida y la muerte, de tal manera que las ciudades, con sus monumentales templos, se erigieron en la margen derecha de su cauce, mientras que pirámides, mastabas, hipogeos y demás enterramientos se situaron en la orilla izquierda. Entre una y otra ribera, la barca de Isis recorrió las aguas del Nilo buscando el cadáver despedazado de su esposo Osiris, dios y juez de los muertos. Pero el agua también es vida, y el Nilo, en sus periódicas crecidas, proporcionó el limo fertilizante que convirtió sus orillas en un feraz vergel. Es decir,
Al igual que ocurrió en Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates, ahora es el Nilo el río que proporcionó savia a uno de los focos culturales más extraordinarios de la antigüedad. A diferencia de Mesopotamia, el arte egipcio mantuvo siempre una unidad conceptual y estilística a lo largo del tiempo que parece sobrenatural, inmutable y siempre enigmática, que sobrecoge no solo por la perfección alcanzada en sus obras, sino por la vocación de eternidad con la que fueron concebidas. El hecho de la momificación sintetiza ejemplarmente el deseo de permanencia de una civilización que encadenó el tiempo limitado de los hombres al tiempo infinito de los dioses. La propia arquitectura parece emular las sugerencias del paisaje que acompaña al río cuando se observa sobre el Valle de los Reyes la punta de El Qurn, cuyo perfil piramidal es toda una profecía. Por otra parte, imponentes acantilados como el de Deir el-Bahari dan abrigo al templo tumba de la reina Hatshepsut, mientras que aguas arriba, en Abu Simbel, la montaña se dejó vaciar para dar forma a los templos que Ramsés II erigió para sí y su esposa Nefertari, cuyas fachadas fueron labradas con colosales esculturas. Sin embargo, son las pirámides las que se han quedado en la memoria como la hazaña constructiva más sobrecogedora del antiguo Egipto, siendo la de Saqqara la más antigua de las conservadas. Pero las pirámides más conocidas son, sin duda, las de la Cuarta Dinastía, en Giza, cerca del Cairo. Allí, la relación compositiva de unas con otras, la presencia de la Gran Esfinge, el acompañamiento de pirámides menores, mastabas y templos funerarios, dan una idea cabal de lo que llegaron a ser las necrópolis egipcias a orillas del Nilo. En Giza, las tres pirámides mayores, construidas a mediados del tercer milenio antes de nuestra era, albergaron los enterramientos de Keops, Kefren y Mykérinos. Cuentan con un templo pórtico de acogida para recibir el cuerpo momificado del faraón, una larga avenida que termina en un segundo templo funerario a los pies de la pirámide y finalmente la propia pirámide. En su secreto, angosto y oscuro interior, los pasadizos, corredores y galerías ofrecen un sofisticado sistema de seguridad y engaño para desorientar a los salteadores de tumbas y asegurar así el reposo eterno del faraón en su cámara sepulcral.
En sus inmediaciones, otras menores, en las que se enterraron esposas, hijos y demás parientes del faraón. Todo siempre de acuerdo con un orden axial, jerárquico y riguroso, en una estudiada orientación astronómica. Las tres pirámides se yerguen hoy con silencioso orgullo como una referencia en el paisaje, como un accidente montañoso en su orografía. Parecen pertenecer más a la naturaleza del desierto que a la historia de un pueblo. Todas las cámaras funerarias de los enterramientos construidos o excavados en la roca conservan bajorrelieves y pinturas en los que se resume la vida del difunto, que a su vez arrastra toda una historia visual del mundo que le rodeó, como sucede en la de Tutankamón, donde además se encontró intacto el riquísimo ajuar funerario que le acompañaba en el más allá. En estos recintos funerarios se muestra la vida toda del antiguo Egipto, sus dioses y creencias, la guerra, la paz, la caza, el paisaje, la flora y la fauna, es decir, todo cuanto tuvo entidad en este formidable valle del Nilo. La realidad así descrita no solo se refleja con exactitud, sino con un evidente deseo de anhelo artístico sobre peculiares cánones de frontalidad, proporción y sentido del color. Con un claro horror al vacío, la escritura jeroglífica rellenó espacios intermedios, proporcionando una información complementaria a la escena, como si fuera la voz en off de un invisible narrador. Aquellos mismos cánones fueron también compartidos por el relieve y la escultura exenta, donde la conocida imagen del escriba sentado se repite con pocas variantes formales bajo la quinta dinastía. Es decir, sus ojos abiertos nos miran así desde hace unos 4.400 años. Finalmente, cabe añadir que la escultura egipcia pulsó todos los registros posibles, desde las grandes estatuas que compiten con la arquitectura o se encuentran aisladas en medio del desierto, hasta la delicada belleza de retratos como el de la reina Nefertitis en sus distintas versiones, cuyo rostro representa una de las más altas expresiones artísticas de todos los tiempos.